Bienvenidos, llegó el momento de iniciar Mujer de Virtud, un programa donde te sentirás en confianza con los mejores temas de actualidad que conllevan a una sociedad, dirigidos por los expertos en la materia con un toque reflexivo. Comenzamos ya. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un programa más de Mujer de Virtud. Aquí en cabina Jessy Cerón y pues me complace no solamente saludar a nuestro productor y director general Mauricio Mendoza, que también nos está acompañando en este programa pues un poco especial porque se acerca la Revolución Mexicana y las mujeres pues avante que en el transcurso de la historia han estado presentes. Y pues bueno, le damos un cordial saludo a nuestro productor y director general Mauricio Mendoza. ¿Cómo estás, Mau? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Jessy? ¿Qué tal, amigos de Mujer de Virtud? A través de la www.pasiondigitalfm.es.tl. Pues así es, muchas gracias, Jessy. Hoy que se queden con nosotros en este ameno programa, vamos a tenerles mucha información, anécdota, muchas cosas sobre el gran tema que hoy nos acoge, que es la mujer dentro de la revolución o las mujeres revolucionarias, Jessy. Así es, Mau. Y pues bueno, me gustaría comenzar, pues obviamente, como ya todos sabemos, este inicio de la Revolución Mexicana, pues se da con Francisco I. Madero cuando proclama el famoso Plan de San Luis un 20 de noviembre de 1910, cuando se levanta en armas contra Porfirio Díaz, que ya llevaba más de 30 años durante el poder. Qué raro, ¿verdad? Alguien con tantos años en el poder. Así es, Mau. Sí, bueno, hay que recordar para la gente que nos está escuchando a través de la radiola, un saludote enorme a toda la gente bonita que nos sintoniza y también en nuestro canal de televisión online, pues que en aquella época de finales de 1800, principios de 1900, pues obviamente el porfiriato era el modelo a seguir. Un Porfirio Díaz que ya tenía más de 30 años en el poder, un Porfirio Díaz que había estructurado las vías de los ferrocarriles, el cual había privilegiado a un sector de esa clase alta, no mexicana, pero sí extranjera. Y bueno, que vaya, y fíjate qué curioso, Jessy, todo comienza por un reportero. Todo comienza por un reportero, porque llega un reportero con Porfirio Díaz, en donde le pregunta que si México ya estaría listo para dar el paso democrático, y él piensa, y él lo dice muy sin analizarlo, yo quiero imaginarme, que dice que sí, que ya está preparado México para un proceso democrático, ¿no? Una sucesión en el poder, y esto comienza la llamarada, especialmente en la tierra donde vivía Francisco I. Madero, en donde pues empieza primero en el tema político, ¿no? Y después ya empieza este movimiento hasta que por fin de alguna manera pues tienden a expulsar a Porfirio Díaz, hacen elecciones, aunque en esas elecciones ya sabíamos que iba a quedar Francisco I. Madero, y es así como presenta Francisco I. Madero la presidencia de la República. No sé, antes mencionar, Jessy, que vendría pues un trago amargo para Francisco I. Madero, ¿no? La tan llamada decena trágica, Jessy. Así es, Mau, como bien lo comentas, porque pues obviamente esta Revolución Mexicana pues es uno de los hechos más importantes de nuestra historia, porque de ahí parte la Constitución del Estado mexicano, como lo conocemos actualmente, y pues es el origen de muchas de sus instituciones, ¿no? Entre las cuales pues se provocó, bueno, la permanencia, como ya lo comentabas bien, la permanencia de este Porfirio de tantos años, y pues bueno. Aquí Madero es quien ya exige estas elecciones democráticas y justas, ¿no? Proclamando la no reelección. Un Así es. Porfirio Díaz con claroscuros, ¿no? Jessy, no sé tú qué opines sobre el personaje de Porfirio Díaz. Hay que mencionar que Porfirio Díaz, pues en su juventud o cuando estaba más joven, pues él participó en la batalla de Puebla en aquel 5 de mayo. Estaba bajo la dirección de Ignacio Zaragoza. Él era uno de los que era capitán, creo que en ese momento, que estaba presente dentro y que le hizo frente a los franceses. O sea, Porfirio Díaz es un personaje, no lo estoy justificando sin dudar alguna, pero es un personaje de claros oscuros, Jesse.
Sí, como bien lo comentas, Mau, porque pues obviamente esta revolución provocó la muerte de más de millones de compatriotas y pues obviamente nos encontramos figuras de relieve como Pancho Villa, Emiliano Zapata, Pascual Orozco, Venustiano Carranza, entre muchos más, ¿no? Entonces, como bien lo comentabas, en esta decena trágica que se dio por ahí de 1913, ¿no? Entonces, encabezado por Manuel Mondragón y pues bueno, aquí todo se va desencadenando y pues obviamente pues tenemos a estas grandes, pues se puede llamar un poco lideresas, ¿no? Mujeres al frente, las cuales pues aportaron muchas cosas, incluso no solamente en cuestión medicina, sino también aportando, este, pues sobre todo esta función de salir adelante, ¿no? Para poder llevar un país pues libre, ¿no? Independiente. Cabe Así es, Ma. mencionar, Jessy, Sí. que el tema de la mujer dentro de la revolución es trascendental. Y yo creo que malamente no hay muchos escritos relacionados de la formación de la mujer dentro de la Revolución Mexicana. A ver, hay diferentes mujeres dentro de este periodo de la Revolución Mexicana. Por ejemplo, es diferente las mujeres zapatistas Ah, claro. que las mujeres que estuvieron dentro del movimiento revolucionario, llámese dentro de Francisco y Madero o de Venustiano Carranza, que en esa época le decían ¿cómo le llamaban? Ya me acordé, le llamaban, ¿cómo le decían? Las barbas de chivo le decían a él, ¿no? Al Ah, presidente Venustiano Carranza, ¿no? Que por sí, cierto, él promulga una constitución de 1810 dentro claro. de su gestión, ¿no? Y bueno, pero es diferente las mujeres, ¿no? Obviamente las más sonadas, pues son las mujeres zapatistas, ¿no? Así es. Rapidísimo, Jessy, no sé si tú te Sí. acuerdes, no hace mucho tiempo hubo un Ujú. reportaje de que todavía existían viudas y mujeres zapatistas que pelearon al lado con Emiliano Zapata y que muchas de ellas ya estaban muy grandes de edad y que todavía el gobierno mexicano no les hacía justicia con referente a sus derechos, porque ellas al formar parte del ejército de Emiliano Zapata, pues tenían ciertos derechos. El llamado Plan de San Luis, que a ellos les compete. No sé si habías escuchado un par de años, había un reportaje que aquí hicimos, por cierto, sobre estas mujeres que ya estaban grandes de edad, que se les llamaban, obviamente, las mujeres zapatistas. Ok, medio tenía el entendido, pero no a ciencia cierta de que no les habían hecho justicia y que qué malo, ¿no? Que haya sucedido aquello. Así es. Sí, sí, sí. Mm. Pues adelante, Jessy, adelante. ¿Con qué más? Gracias, Ma. Y pues sí, pues como bien lo comentas, durante esta Revolución Mexicana, pues hubieron muchas mujeres, pues obviamente que sí lucharon en los campos de batalla y pues obviamente su presencia pues fue muy importante porque tanto en el aspecto estructural, la forma de administrar esta fuerza, la inteligencia que ellas ocupaban y pues el cuidado de estos, a estar en estos bandos militares, ¿no? Pues fíjense que en esta época destacaron por su participación muchas mujeres mexicanas y fíjate, Mau, que a mí me llama mucho la atención, en especial una mujer llamada Adela Velarde Pérez. Esta mujer fue conocida como la famosa Adelita por el corrido que llevaba su nombre. Y fíjate que se desempeñó primero como enfermera en el movimiento revolucionario y después llegó a formar un grupo de mujeres armadas llamadas precisamente las Adelitas. Y esto fue por el año de ahí de 1962 y fue reconocida como una veterana de la revolución. Y qué importante como lo comentamos, porque pues ahora sí que literalmente, actualmente, pues siempre decimos, vamos a vestirnos de Adelitas, ¿no? ¿Cómo ves, Mau? Sí, el personaje de Adelita trascendió hasta nuestros días, ¿no? Un personaje que si bien la canción le hizo pues arraigarse a la tradición mexicana, pero la Adelita era un símbolo, esa mujer que estaba al lado del soldadero y que lo acompañaba
y que era parte de ese ejército que se encontraba dentro de las filas de la revolución, que insisto, son diferentes tipos de mujeres, no lo mismo, por ejemplo, ustedes se han puesto a pensar que no lo mismo las mujeres que participaron en el ejército de Emiliano Zapata, a diferencia de las mujeres que participaron, por ejemplo, en la División del Norte con Pancho Villa. Pancho Villa, claro. Son Sí. dos tipos de mujer, aunque tenían ciertas mismas funciones, básicamente fingían igual, pero tenían diferentes características. Así rapidísimo, no sé si supiste o conoces sobre el llamado tren de Troya de Chihuahua. Okay. No, muy bien. Ajá. En una etapa de la Revolución Mexicana, Pancho Villa quería tomar otra vez Chihuahua, quería tomarlo. Pero el problema es que Chihuahua estaba muy fuertemente custodiado, estaba muy, muy resguardado. Entonces lo que hace, utilizando mujeres, escucha esto, utilizando mujeres, lo que hace Pancho Villa es secuestrar el tren, que es el que ingresaba a Chihuahua. Y ese tren lo secuestra con apoyo de mujeres y saquea todo lo que tenía el tren y mete a su ejército a la División del Norte dentro del tren. Y él, junto con la División del Norte, entran a Chihuahua, y porque el tren entraba hacia adentro del estado de Chihuahua, y dentro de ahí sale la División del Norte y conquista, o vamos a llamarlo así, toma el estado de Chihuahua. Ese tema fue llamado como el tren de Troya de Pancho Villa, ¿no? ¿Sí? Que por cierto, Pancho Villa, pues ya lo sueñan nuestros vecinos y queridos gringos, ¿no? Lo sueñan hasta en la sopa, lo sueñan al pobre Pancho Villa. Adelante, Jessy. Sí, como bien lo comentas, qué increíble que ya desde esos inicios pues ya empezaba a pues obviamente utilizar a la mujer en ese sentido, ¿no? Que dices, bueno, pues desafortunadamente lo tramaron, lo hicieron y pues llevó avante, ¿no? Así es, Mau. Sí. Pues, indiscutiblemente, más de lo que nos quieras agregar, ahondar más en el tema, Jessy, pero la mujer era fundamental. La mujer era quien asistía al hombre en las diferentes tareas de alimentarlo, generar ese alimento para el ejército, pero también era la que daba los primeros auxilios. A ver, hay que mencionar que en la época revolucionaria, pues no era así que hubiera un destacado médicos que estuvieran dentro de estas divisiones revolucionarias, ¿no? Las mismas mujeres eran las que asistían a los heridos, eran las mismas que alimentaban al ejército y eran las mismas que de alguna forma mantenían el equilibrio dentro de las filas revolucionarias, y así. Sí, muy cierto, Mau. Y fíjate que tomando eso que tú comentas, otra de las mujeres también muy renombradas fue Amelia Robles Ávila. Ella, fíjense que tomó las armas de la Revolución Mexicana y fíjense, a mí me sorprende esto, tipo, un poco tipo Mulan, simulando, porque ella se vistió de hombre para enfilarse en el ejército de Emiliano Zapata, alcanza el grado de coronela y se reafirma como el coronel Amelio Robles. Se reconoce por sus tropas y fíjense que también fue condecorado y reconocido, que eso es algo muy valioso para su momento, fue reconocido por el ejército como veterano revolucionario y legionario. Entonces, a mí me impresiona mucho esta parte de que se haya, pues, visto hacer como hombre para poder estar en esta revolución. Algo muy fuerte, porque no es nada fácil y menos en esa época, ¿no, Mau? Sí, lo dices bien. Fíjate que esta historia que nos acabas de compartir, que yo en lo personal desconocía malamente, pero sí nos queda una reflexión. En los últimos años, de los últimos 2 o 3 sexenios para atrás, como que hemos conocido o como que nos han inculcado más mujeres de la independencia. No sé si has tenido esa percepción de hace 2 o 3 sexenios para acá, como que ya identificamos más mujeres que estuvieron en la independencia de México o tuvieron que ver con el movimiento independentista y que no conocíamos, una Leona Vicario, entre otras, ¿no? Pero mujeres de la revolución, no.
Y Ujú. yo creo que ahí es un tema no menor, yo creo que es un tema que nosotros como mexicanos tendemos que rescatar, así como se rescató la memoria de aquellas mujeres que incursionaron en la época de la independencia, creo Ujú. yo que también tenemos una deuda en reconocer a aquellas mujeres que estuvieron dentro de la revolución. Y quiero Exacto. irme más allá, Jessy, quiero irme más allá, sin salirme del tema, pero va junto con pegado. Las Ujú. mujeres que participaron con los cristeros también cuentan. En Claro, esa sí, cierto. época de Plutarco Elías Calles, en esa época de Álvaro Obregón, lo asesinan, después Ujú. sume al poder Plutarco Elías Calles, y bueno, viene este conflicto con la iglesia, y viene la etapa de los cristeros, si no me falla la memoria, que me corrijan, pero también en ese movimiento de los cristeros, que por cierto, la Iglesia Católica deberá de tomar su parte de responsabilidad de las muertes que hubo en el conflicto de los cristeros, porque también Ujú. hubo muchas personas que murieron, hombres y mujeres, y ahí están Claro. olvidados en la historia, Jessy. Sí, es muy desafortunado porque hay tanta gente que sus nombres no están escritos en ningún libro ni en los recuerdos y dieron no solo la batalla, sino su vida, ¿no? Entonces, es algo muy, muy valioso que lamentablemente, pues no toda la gente es reconocida por sus acciones, ¿no? Así Y es. si nos vamos a la historia, lamentablemente ha habido mujeres que tienen un tema importante dentro de nuestra historia en nuestro país, en México, y que han pasado desapercibidas, ¿no? Y yo creo, Sí. digo, ahorita estás tocando tú el tema de la revolución y las mujeres revolucionarias, pero sí me cabe Mm. mencionar aquellas mujeres que participaron, por ejemplo, y vuelvo a recalcar, en el conflicto de los cristeros, por ejemplo, eh, a ver, aquellas mujeres que murieron en el 68 en Tlatelolco por el Claro. conflicto del 2 de octubre, el movimiento estudiantil, también vale la Sí, pena mencionarlo. Digo, claro. hace poco la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, públicamente en la mañanera del pueblo hizo un tema del 2 de octubre en Ujú. donde dio disculpas, se dio disculpas, Claro. pero está ahí el conflicto en que también hubo muchas mujeres que estuvieron dentro del movimiento estudiantil del 68 y que Sí. murieron trágicamente por órdenes, hay que llamarlo con sus palabras, por sus Ujú. órdenes de Díaz Ordaz, y que hay Claro. que mencionar quién era en esa época del 2 de octubre el que controlaba también los hilos dentro de lo que es ahora, bueno, el segundo al mando, pues Ujú. obviamente también era Echeverría, que estaba ahí, y Claro. los dos orquestaron esta situación. Y hay claros oscuros ahí, pero digo, no me quiero desviar del tema, Jessy, pero creo que Sí. si vamos a mencionar mujeres, vale la pena mencionar a Sí. todas ellas y ellos que están ahí en la historia y que se han olvidado. Sí, exactamente, como bien lo comentas, Mau, tanta gente que desafortunadamente muchos ni sus nombres supimos y pues fallecieron debido a por lograr los ideales, ¿no? Unos ideales justos, equitativos y pues sobre todo para tener un mejor país, ¿no? Entonces, qué desafortunada en ese aspecto. Y pues bueno, fíjate, Mau, que otra de las mujeres que tenemos también en esta lista de mujeres revolucionarias, encontramos a una persona que se llama Carmen Vélez. Ella fue conocida como la Generala. Se levantó en armas durante la Revolución Maderista y combatió en los estados de Hidalgo y Tlaxcala. Y algo que me sorprende de esta persona, la Generala, es de que tuvo a su mando a 300 hombres. Imagínate en esa época una mujer que dirigiera a hombres, o sea, eso sí se me hace guau, de una verdadera líder. ¿Cómo ves, Mau? Fíjate que de ella sí había escuchado, Ujú. la tan famosa generala, decían Sí, que era una mujer durísima, una mujer que no se tentaba el corazón y que cualquier insubordinado lo mandaba a fusilar, que cuanto pelón se le atravesara, lo mandaba a fusilar. Y bueno, también como anécdota, como curiosidad, hay una película de María Félix, que no quiero hablar de películas, ujú, me gusta más hablar de historia.
Claro. pero sí cabe como curiosidad, hay una película de María Félix que está basada en este personaje que se llama La Generala, que ella Cierto. supuestamente también está en la época revolucionaria y que también ella está bueno, está coordinando un pelotón de hombres. No recuerdo el nombre de la película, y también dentro de esa película está el Piporro, que por cierto, que también sale en esa película. Pero más allá de los tintes y las curiosidades, sí sabía que la generala incursionó en este revoltura revolucionaria. Ay, es complejo entender la revolución, Jessie, ¿eh? Porque mira, Sí, tú hablas de la independencia de México y está claro, pues, que estamos hablando de los españoles, estamos hablando de claro, los criollos, estamos hablando de los esclavos, y pues obviamente de los indígenas mexicanos, ¿no? claro. Y entendemos que la corona española, que no eran españoles, eran de Ujú. Castilla, los que habían conquistado México, no eran españoles, eran de Castilla, pues Sí, entendemos que la independencia era eso, ¿no? Quitarnos el yugo de la corona española. Pero en el tema de la revolución es más complejo, porque estamos hablando que muchas veces, a ver, dime tú, ¿quién era el bueno y quién era el malo? O claro. sea, desde ahí partimos. ¿Desde qué perspectiva la vamos a ver? Claro. Exacto. O sea, todavía la Ujú. independencia, pues entendemos que los españoles que vivían en México y la iglesia también, a ver, déjame comentarte un dato crudo. ¿Tú Sí. sabías que antes de Benito Juárez, Ujú. todavía después de la independencia de México, si tú moría un familiar tuyo, no podías enterrarlo, tienes que pedirle permiso a la iglesia? Ah, No caray, no, podías, esa no me la sabía. no podías enterrar a tu pariente, tenías que pedirle permiso a la iglesia para poder enterrar a tu pariente en un cementerio, en tierra cristiana, en tierra sagrada, en Camposanto. Wow, Y para poder enterrar, pues tenías que pagar ciertas cosas, claro. entre otras cosas, que hacía la iglesia. O sea, la iglesia tenía un gran fuerza económica. Por eso cuando llega Benito Juárez, pues Ujú. aplica las leyes de reforma, porque era exageradísimo, era imposible que Juárez pudiera desarrollar un crecimiento en el país, siendo que la mayor parte del ingreso económico lo pepenaba la iglesia. Por eso no, por eso a Juárez lo odian en la iglesia católica, ¿no? Sin Sí. mencionar que Juárez también ahí tiene un oscuro secretillo, no sé si sabías tú, que se dice que pues él practicaba alguna otra religión o secta también, era masón, Sí. Benito Juárez. Pero ante todo, pues era jurista, ¿no? Pero te digo, todas esas cosas las controlaba y mucho atrás, por ejemplo, en el tema de la mujer, Jessie, para que una mujer se pudiera casar antes de la independencia de México, Ujú. antes del levantamiento de Hidalgo, para que Sí. una mujer se pudiera casar con quien sea, el dueño o el encargado de donde vivía, de la hacienda o del entorno, Ujú. tenía el derecho de primero pasar la noche con la novia antes de con el que se iba a casar. ¿Cómo crees? Así es como se manejaban las cosas y la iglesia lo permitía. Wow, Digo, ese para que dato veas no lo la esperaba. mujer de esa época, es más, ¿cuánto tiempo tiene la mujer en poder votar? Sí, claro, poco. Y ocupar cargos que antes no teníamos la La opción, mujer no como mujer. tenía ni potestad de poder elegir ni votar, ¿sí? Digo, estamos hablando de las revolucionarias, pero el Sí, por qué se levantaron en armas, no es decir, pues yo me levanté de armas nomás porque sí, porque me gustó, ¿no? No, es claro. que también el derecho de la mujer, los derechos de la mujer estaban mal, ¿sí? Estaban mal. Antes de que surgiera la Secretaría de Educación Pública y todo este rollo, porque Ujú. la educación no era pública, la No, educación también. estaba coordinada y agraciada por la Iglesia Católica, Jessie. Sí, ¿Por qué creen que cuando nosotros leemos las cartitas de la papelería, no sé si todavía existan, pero sí. por qué creen que cuando leemos las cartitas de la papelería, este,
vemos que Benito Juárez estudió en un lugar religioso. ¿Por qué Sor Juan Inés de la Cruz se fue a un lugar religioso? Porque la Iglesia Católica controlaba también, de alguna manera, controlaba el tema de la educación. A ver, hago un paréntesis aquí. Yo soy católico, ¿eh? Yo soy católico. Sí. Digo, me pueden descomulgar, no hay problema. Yo soy católico, no hay problema. Muy guadalupano, yo soy, ¿sí? Pero no quiere decir con esto que los datos que se han dado, pues ahí están en la historia, Jessie. Claro, no son tan correctos, porque bien lo comentas, o sea, la iglesia controlaba casi todo. Entonces, eso sí, exacto. Entonces ahí sí fue un... Controlaba quién se casaba, con quién podías casar, qué puesto tenía. De hecho, ellos controlaban en cierta manera, a ver, los terrenos que tenía la Iglesia Católica eran enormes, enormes los terrenos que tenían públicos, que después se convertirían en públicos, pero ellos tenían hectáreas que eran de su propiedad y que indígenas trabajaban para ellos. O sea, era así como había parroquias muy, muy humildes, existían también parroquias que eran burgueses, ¿sí? Los criollos que manejaban en la corona, a ver, ¿qué eran los criollos? Pues bueno, estos hijos o mestizos, pues estos hijos de españoles con mexicanos. Tenían la oportunidad antes de la independencia de México de poder ser capitanes y todo ese rollo, pero cuando se acercaba algún arzobispo, algún señor cura o alguien de la alta jerarquía eclesiástica, tenían que cuadrarse y tenían que besarle la mano. Así era. Y las mujeres mucho peor, o sea, las mujeres no tenían ni siquiera ninguna posibilidad de incursionar en estos rubros. Adelante, Jessie. Claro. Sí, Ma, como bien lo comentas, es increíble y como yo también soy católica, no estoy en contra de nada, pero sí es oportuno y preciso comentar estos temas porque esto se llevó hace bastantes años, se llevaba a cabo pues estas prácticas, ¿no? Que la iglesia controlaba todo, como bien lo comentas, no podía la mujer ni siquiera mirar al hombre, ¿no? De frente porque ya era una falta de respeto. Muchas cuestiones que pues obviamente por estas mujeres fueron levantando la voz y queriendo participar pues para que fueran poder tener esta igualdad, ¿no? Que desafortunadamente hoy en día este tipo de igualdad con este día el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, ya se ha desvirtuado mucho. También cabe mencionarlo porque una cosa son los ideales básicos y otra que ya lo tomes a hacer destrozos y cosas que no van al caso ni al tema, ¿no? Desafortunadamente. Sí, bueno, antes de que nos vayamos al corte, Jessie, ya vamos a la mitad, Jessie, ¿cómo hay que? Bueno, y fíjate que lo que acabas de mencionar es bien interesante y me van a crucificar, yo lo sé. Yo a veces he platicado con colegas, mujeres que van a la marcha del 8 y yo les digo, miren, yo celebro que la mujer levante la voz, yo celebro que la mujer vaya a las calles, yo celebro que la mujer vaya y promulgue sus derechos, que los exija, ya no más, ni una menos. Yo lo celebro y lo apoyo. Lo que sí, en lo personal, y eso es algo muy personal mío, yo no estoy de acuerdo en que ese reclamo que es justo y que obviamente se tiene que hacer algo, que ni este ni otros gobiernos han solucionado, pero por otro lado, el vandalismo se convierte ya en una, ¿cómo puedo llamarlo? Sí, como un pretexto para hacer vandalismo. Y no, yo creo que, porque al fin y al cabo, si tú destruyes una tienda, si tú destruyes un autoservicio, hay mujeres también ahí que trabajan y que laboran. A ver, el gobierno federal, ¿qué hace? Manda mujeres a que vaya a custodiar a las chicas el 8M. ¿Y qué vemos? Escenas mujeres contra mujeres. Sí, entonces correcto. Ahí como que estamos cayendo en una discordancia, ¿no? Digo, no con esto quiero celebrar la importancia del día, pero yo creo que sí se ha avanzado. A ver, ya antes de irnos al corte, en Estados Unidos hubo en 2 ocasiones mujeres que estuvieron tratando de quedarse en la presidencia de los Estados Unidos y no lo lograron. Y compitieron con el mismo personaje que hoy ganó.
Y en México sí se pudo tener una mujer presidenta, ¿eh? Solamente en este país que se dice que es machista, que sí lo es, pero aquí sí se pudo. Aquí sí se pudo tener una mujer presidenta y en Estados Unidos no. Exacto. Para reflexionar, un Donald Trump que es misógeno, pero mujeres votaron por él. Sí. Es racista, pero hubo personas latinas que votaron por él. Fíjate, curioso, pero vámonos al corte. Vámonos al corte, Mau, y volvemos. No le cambien. No te despegues, enseguida continuamos con más de Mujer de Virtud. Llegó el momento de que abramos la escuela y para que sea un lugar seguro debemos usar el cubrebocas en todo momento. Lávate las manos antes de ponértelo. Revisa que no esté sucio, roto o mojado. Colócalo con las cintas elásticas en tu cabeza u orejas. Asegúrate que cubra nariz, boca y barbilla. Manténlo siempre limpio, porque es un lugar seguro. Abramos la escuela. Gobierno de México. Estamos de regreso en Mujer de Virtud. Hola, ¿qué tal amigos? Pues ya estamos de vuelta en su programa Mujer de Virtud y queremos recordarles que nos pueden encontrar en todas las plataformas, Facebook, Twitter, Instagram, X, TikTok, canal de WhatsApp y bueno, estamos en todos los lugares y estamos transmitiendo a través de Pasión Digital FM y pues de aquí tenemos este gran diálogo de la mujer revolucionaria con nuestro gran amigo y productor, nuestro productor Mauricio Mendoza. Mau, de nuevo, cuenta cómo te encuentras aquí ya, regresando de este breve corte. Agradecido contigo, Jessy, por hablar de este tema de la mujer revolucionaria que, bueno, hemos tocado, bueno, yo lo personal he tocado muchos tintes. Pido una disculpa por desviarme, pero creo que es interesante hablar del fenómeno de la mujer en la historia de México. Creo que es interesante para conocer nuestro pasado, entender nuestro presente y vislumbrar mejor el futuro. Y agradecido contigo, Jessy, por estar aquí en la radiola. Al contrario, gracias, Mau, por aceptar este tiempo para poder platicar con nosotros de este gran tema. Y pues bueno, en el tema anterior estábamos platicando sobre el 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, y platicábamos de que muchas mujeres desvirtúan este sentido. Y pues ahí me gustaría también hacer un poco de hincapié de que pues las madres de familia también poner atención a los hijos, porque fíjate, Mau, que a mí me ha tocado ver en escuelas que igual las niñas ese Día Internacional, 8 de marzo, pues también hacen pues ciertos desmanes y desfiguros, y no solamente en la escuela, en las escuelas, sino también agrediendo a los propios chicos, a los alumnos, los cuales pues ya también a través de estos últimos años, pues ya luego las escuelas deciden que los chicos varones pues ya mejor no vayan a clases ese día porque son agredidos por las chicas. Entonces, eso sí se me hace ya muy fuerte porque no estamos en una guerra, afortunadamente, pero esos temas de libertad, de expresión, se están desvirtuando demasiado al grado de que ya chicos estudiantes pues lleguen a ese grado, ¿no, Mau? ¿Qué opinas de eso? Mira, es un tema complejo. Es un tema muy complejo y que tiene varias coyunturas. Primeramente, por una parte, no solamente la mujer es violentada, también el hombre es violentado. O sea, la mujer tiene esa facilidad, vamos a llamarlo así, de ir a un ministerio público y oye, este fulano me está maltratando, me golpeó. Claro. Pero también existe el fenómeno de hombres violentados por mujeres y que estos hombres se quedan callados y no lo denuncian, porque como son hombres, ¿cómo van a ir a denunciar que los golpeó una mujer? Digo, yo solamente en el papel pongo ambos polos, varios coyunturas que se presentan en esta situación que es compleja. Entonces, es cierto, hay mucha mujer violentada, es cierto, hay mucha mujer desaparecida, lamentablemente, y que la violencia en el país ha escalado, también es una realidad, y que lo más triste de todo, Jessy, es que no importa qué tipo de gobierno está al frente, todos tienen el mismo problema, no saben qué hacer con la seguridad. Exacto. O sea, llámese el color que sea, llámese la técnica que sea,
llámese como sea. La realidad es que la violencia en México se ha incrementado y se ha violentado. Y la realidad de las cosas es que los políticos que tenemos son incapaces de encontrarle una solución. No creo yo que le encuentren una solución. El gobierno actual no creo que le encuentre una solución a la violencia, así como no lo encontraron los anteriores. Y lo más triste, que los que vienen tampoco seguramente no lo encontrarán. Y te digo por qué. Porque viene un problema de raíz también. Es muy profundo, es complejo la violencia. Estamos hablando temas de narcotráfico, estamos hablando temas de formación de familias desde el núcleo familiar, y todo eso abona, Jessy. Adelante. Sí, muy cierto, Mau, como lo comentas, desafortunadamente, y qué mal que no logren los gobiernos encontrar un indicio, ni siquiera para poder decir, bueno, vamos comenzando contra este tema, pero pues no, desafortunadamente no es así. Y pues bueno, Mau, fíjate que retomando nuestro tema principal de estas mujeres revolucionarias, otra de las mujeres de las cuales podemos hablar es la señora Clara de la Rocha. Fíjate que ella se incorporó al movimiento maderista y ella participó en Culiacán y Sinaloa como comandante de la guerrilla y obligó a que se rindieran los federales debido a su gran valentía y aplomo en esta batalla, y también fue nombrada como coronela. Fíjate, Ma, ¿cuántos personajes que la verdad desconocemos? Porque, pues yo también te soy honesta, yo no conocía, si acaso una persona de estas mujeres que he encontrado de la Revolución Mexicana, yo no sabía que tenían nombre y apellido, y qué interesante e importante que dieron, pues ahora sí que literal, no solo su tiempo, sino su vida por esta revolución, ¿no? También cabe mencionar una reflexión de todas estas mujeres que se fueron a las armas, que estuvieron presentes en la revolución, ninguna de ellas pudo acercarse a la silla presidencial. ¿También no te da curiosidad ese tema? O sea, Cierto, tienes razón. Ujú. ¿quién después del destierro de Porfirio Díaz y después de la decena trágica donde asesinan a Madero y a Pino Suárez, porque a los dos ahí se los echaron? Si tú, Sí, si tú te fijas, de ahí en adelante, todas las sucesiones presidenciales o todas las tomas del poder, todos eran generales. cierto. Generales eran todos. Sí. No es un dato menor. O sea, en donde la democracia, pues como que no era la vía era las armas. Está un general, tomó la posesión del gobierno, no me gusta, me levanto en contra de armas contra ellos, lo derroco y me subo yo también al poder, pero eran generales. Hasta, digamos, hasta Lázaro Cárdenas en adelante, que destierra a Plutarco Elías Calles, porque Plutarco Elías Calles crea un fenómeno que le llaman el maximato, que era una vez retirado de la silla presidencial, él seguía gobernando el país. ¿Por qué? Porque él tenía a los generales a su favor. Y si el presidente de la República no hacía lo que Plutarco Elías Calles quería, pues los generales eran capaces de dar un golpe de Estado. Y muchos de esos presidentes que tomaron la silla presidencial en la época ya al final de Plutarco Elías Calles, pues prefirieron obedecerle que de alguna manera ocasionar más derrame de sangre al país, siendo que ya se había apaciguado con el tema de la Revolución Mexicana, hasta que Lázaro Cárdenas destierra a Plutarco Elías Calles y viene una época reformada, no sé si mejor o peor, porque pues ahí surgiría el PRI. Digo, no sé si sea del Partido Revolución Institucional, ¿no? Que al principio no se llamaba PRI. Pero en todo este contexto, sí vale la pena analizar el fenómeno de la mujer. La mujer, pese que estuvo en la revolución, pese que hubo mujeres que tomaron las armas y que estuvieron comandando hombres, ninguna de ellas tuvo la oportunidad de acercarse a las esferas altas del poder mexicano. ¿Por qué? Pues porque el poder mexicano era comandado por militares y en esos militares eran hombres. Jesse. Sí, como bien lo comentas, es muy extraño que
no se pudieran, ni se acercaron y obviamente pues no llegaron a esa silla presidencial, ¿no? Y fíjate, otra de las mujeres que también me llama mucho la atención por este cambio de tratar de aparentar ser varones es Encarnación Mares. Ella formó parte del 10º Regimiento de Caballería Constitucionalista y adoptó precisamente esa actitud varonil y no solo la caracterización, sino también la voz, con la intención de que pudiera participar en este campo de batalla de la Villa Almada y pues obviamente también obtuvo el grado de subteniente. Fíjate que esta persona me recuerda también a una película de Pedro Infante, que también tiene un chico es chica que se hace pasar por hombre y se enamora de Pedro Infante, no recuerdo el nombre, no sé si la recuerdan, pero Carolina, Carol. ándale, Carolina, ajá. Entonces dije, qué importante que, fíjate, cambiar no solamente el aspecto, sino también tratar la voz para poder estar en esta batalla, se me hace, la verdad, muy loable de parte de esta persona, ¿no? De Encarnación Mares. Así es, Mau. Bien lo dices, mujeres que tuvieron que cambiar su físico para poder gestionar. Pero fíjate, aquí viene un tema de reflexión. ¿Por qué estas mujeres cambiaban de físico? Bueno, porque Ujú. el entorno masculino donde ellas se desarrollaban, si no tenían ese cambio de vestidura, pues no podían de alguna manera hacer mella en lo que querían gestionar, ¿no? Exacto. Sí, como mujeres, pues no hubieran podido lograr lo que lograron como el aspecto varonil, ¿no? Sí, Desafortunadamente. digo, a ver, Ujú. no me quiero yo siempre me desvío de los temas, ¿eh? Discúlpame, pero digo, hasta en la Iglesia Católica existe la historia de una mujer que fue papa, la papisa. Sí, es cierto, tienes razón. Digo, ahí también encontramos otro fenómeno igual en donde dentro del seno de la Iglesia Católica, impensable que una mujer pudiera llegar a ser papa y hubo una que tuvo que cambiar esa vestimenta, hacerse pasar por hombre para llegar a esas instancias, ¿no? Exacto. Sí, la verdad que sí, muy impresionante ese punto porque, pues sí, las mujeres antes estábamos muy reprimidas en todos los aspectos, entonces muy desafortunado y qué bueno que obviamente ahora ya tenemos muchas libertades que a veces pues ya se traducen en libertinaje, ¿no? Desafortunadamente, pero bueno, así es, Sí, Mau. bueno, yo creo que como Ujú. todo, ¿no? Así como hay hombres, brillantes, hay mujeres brillantes, así como hay hombres detestables, pues también hay mujeres que no son tan puritanas. Digo, yo no lo veo como un tema de género, yo lo veo Ujú. como un tema de, eh, no es que hay mujer, todas son, no, son claros oscuros, son coyunturas, cada persona es distinta y ese. Claro, sí, definitivamente. Y fíjate, Mau, que otra de las mujeres que también estuvo participando en esta Revolución Mexicana fue Margarita Neri. Fíjate que esta mujer le asesinaron a su esposo y después de eso, ella se une a las filas del sur con Emiliano Zapata. Y pues obviamente logra convertirse en soldadera también y poco a poco va adquiriendo más responsabilidades en las batallas. Y pues obviamente también tiene el nombre bueno, ella cabalgaba, fíjate algo muy impresionante que me llama mucho la atención, que ella cabalgaba y disparaba tan bien como cualquier hombre. Y condujo también a tropas por Tabasco y por Chiapas en estas campañas de saqueo. Qué impresionante. Digo, que una mujer, no menosprecio, ni mucho menos, sino de que, pues obviamente, ese ímpetu de salir avante y de lograr su cometido, pues que cabalgaba bien y disparaba tan bien, muy impresionante de su parte, ¿no? Fíjate que el tema del armamento dentro de la Revolución Mexicana también hay un tema ahí interesante. El gobierno, a ver, ¿por qué le llamaban pelones y por qué les llamaban vamos a sacar a los federales? ¿Por qué les llamaban los federales? Pues porque los Sí. federales eran mexicanos que estaban al servicio del gobierno federal. A ellos les llamaban los federales. Pero esas armas de última generación que contaban por ejemplo, como lo de Álvaro Obregón, Ujú. por ejemplo, el armamento que tuvo Álvaro Obregón para poder erradicar
a los levantamientos armados, llámese Zapata, llámese Pancho Villa, pues bueno, ¿de quién es el que adquiría todas esas armas? De los Estados Unidos. Los Estados Unidos eran los que tenían convenios con México y le mandaban las armas para que el gobierno mexicano de ese momento pudiera apaciguar los levantamientos. Y no es cosa menor porque tenían acceso a un armamento de mayor tecnología que los revolucionarios tenían, y ahí encontramos el por qué la Revolución Mexicana fue muy costosa, donde murieron especialmente mujeres, ¿no? Hay otro tema también interesante que mencionar. Todos sabemos pues de Emiliano Zapata cuando lo matan, ¿no? En esta hacienda con el caballo negro, negro azabache, todo este rollo, ¿no? Pero ¿qué pasó con todos ellos, los zapatistas? ¿Y qué pasó con esas mujeres? Así es. Ahí hay un tema también que vale la pena analizarlo. Ellos continuaron, para ellos, Emiliano Zapata seguía siendo su general, seguía siendo su líder, Jessy. Así es. Y fíjate, Ma, otra de las mujeres que estuvo también participando en esta revolución fue Valentina Ramírez Avitla. Ella a sus 17 años igualmente se vistió de hombre y se hizo llamar Juan Ramírez. Ella se une a las fuerzas maderistas por su gran valentía y fue llamada la Leona de Norotal. Y fíjate que llega al grado de teniente y pues es acompañada por obviamente sus cartucheras que llevan en el pecho, que bien las conocemos en las imágenes que hemos visto, y pues una cinta tricolor en su sombrero que ocultaba sus trenzas. Entonces, tan pequeña, tan edad de 17 años, que igual se tiene que convertir en hombre para poder estar luchando y peleando por estos ideales, ¿no? Y por lo que acabas de mencionar, que se une a las filas maderistas, quiero entender que ella originalmente se enfrentó al ejército federal de Porfirio Díaz. Así es. Originalmente, porque ahí fue el principio de la revolución, ¿no? A ver, Venustiano Carranza en el norte, Francisco I. Madero, entre otros generales que se unieron a esta idea de erradicar de una vez el periodo que tenía Porfirio Díaz, pues se enfrentaron a este dictador que tenía México, ¿no? Dictador que tenía apoyo de Francia y que tenía apoyo de otros países también, Porfirio Díaz, ¿no? Hay que mencionarlo, ¿no? Sí, la verdad que sí, fue un gran personaje porque, como bien lo comentas, tenía el apoyo de muchas personas increíblemente, ¿no? La verdad. Y estaba bien Porfirio Díaz porque era mexicano, pues también era indio, ¿no? Y los extranjeros sentían que era mejor apoyar a Porfirio Díaz, tener convenios con él para que él controlara el país, porque venían en poquitos años atrás, entendían ellos que si ponían a otra persona, pues lo iban a fusilar, como lo que pasó con Maximiliano y Carlota, que le llaman Carlota la loca, ¿no? Exacto. Y que Maximiliano terminaron fusilándolo a Maximiliano, y también en esa época de la Reforma, pues un Benito Juárez que parecía como rata en quemazón, ¿no? Y así andaba, mandaba el gobierno mexicano, estaba de un lado para otro, corriendo para todas partes. En ese momento, fíjate qué curioso, ¿no? En ese momento había un monarca y había un presidente de la República. Así es. Qué increíble, ¿no? En ese momento que se dio eso. Por cierto, un Maximiliano, no sé si tú sabías que un Maximiliano que nunca pudo tener hijos con Carlota, y Sí. él adopta un nieto de Iturbide. ¿Y sabes por qué adopta un hijo de Iturbide? Porque hay que recordar que Iturbide fue la primera monarquía mexicana. Entonces él, para poder legitimarse, adopta un nieto de Iturbide como tener una conexión con esa primera monarquía mexicana que existió después de la independencia de México, ya cuando esto fue la consumación, 1821, 1822, más o menos. Jessy. Wow.
Increíble, Mau. Y fíjate, ya estamos a punto de finalizar, me gustaría comentar por otras mujeres destacadas, que es Ángela Jiménez. Fíjate que ella bueno, no es, fue experta en manejo de explosivos, fíjate, qué interesante, y obtuvo el grado de teniente en el ejército villista. También contamos con María de la Luz Espinosa Barrera, que ella le fue otorgado el grado de teniente coronel por parte de Emiliano Zapata, porque demostró gran valentía, coraje y una gran habilidad como jinete. Y también María Quinteras de Meras, que ella participó en 10 enfrentamientos y también por sus méritos logró el grado de coronel en el ejército villista. Fíjate, Mau, qué grandes mujeres que lograron eh, a su nivel y a su momento, a su etapa, estos grandes logros, ¿no? Sin duda alguna. ¿Tienes más datos, Jessy, porque se nos está consumiendo el tiempo? Y si tienes Ya, más datos ahí, adelante, adelante, antes de que se nos consuma. ya fueron los últimos, ¿va? Bueno, Sí. reforzando tu comentario, pues sí, había estas mujeres que tomaron posesión dentro de la revolución, tenían estas características, ¿no? Que eran muy habilidosas, que sabían manejar la caravana, sabían manejar la escopeta bien, sabían cabalgar bien a caballo, o sea, tienen esta característica, ¿no? Esta característica que era fundamental, ¿no? Muy en tronas, ¿no? Claro. Y bueno, ahí queda el subrayado en este programa, ¿no? Que esperemos que se pueda rescatar el nombre de todas estas personas que también tuvieron mucho que ver con la historia de este país. Jesse. Sí, así es, Mau, como bien lo comentas, poder no solamente conocer, como bien lo decías hace un momento, no solamente conocer los personajes de la independencia o cosas así, sino de todas las demás personas que estuvieron involucradas en la revolución, en todos los eventos que México ha tenido principalmente, porque pues no nada más es por mera cultura, sino para conocer realmente estos orígenes y de dónde viene desencadenándose toda esta situación de México, ¿no? Y nuestra historia. Claro, claro. Pues ya estamos en la parte final, Jesse. ¿Qué otro pendiente tenemos? Porque ya estamos ya en la parte final, rapidísimo, como agua se nos fue. Se nos fue volando, pero bueno, pues ya nada más me gustaría recapitular que podamos tomar conciencia, no solo, bueno, sobre todo todas las mujeres, para que no desvirtuemos estos sentidos y estas libertades y nuestros derechos que ahora tenemos gracias a todas estas mujeres y también hombres que dieron su vida por que tengamos más libertad en todos los aspectos, ¿no? La verdad no quiero especificar especificar alguno, pero la verdad que tuvimos muchos líderes, hombres y mujeres, de los cuales debemos estar agradecidos y pues no desvirtuar este sentido que ahora tenemos de libertad real, ¿no? No como en otros países que no hay libertad. Así es. Cabe mencionar que independientemente del partido que sea político, pero el que hoy en día una mujer sea presidenta no es cosa menor, ¿eh? No es cosa Claro, menor. así En es. más de, te estoy hablando de 200 años de independencia de México, más de 500 años desde la llegada de los españoles. O sea, no es cosa menor que una mujer tenga la potestad de ser presidenta de la República. Digo, porque en la historia de los aztecas dirás, Mauricio, 500 años. Bueno, es que en la historia de los aztecas, de los mexicas, de los aztecas, hablamos del Tlatoanis. Nunca, Claro. yo que sepa, no sé, que me corrija alguien que sea historiador, pero yo no había Ujú. escuchado a una mujer que haya sido Tlatoani. Cierto, tienes razón. Y que yo siempre he Sí. escuchado, a lo mejor no sé si haya existido una, creo que no, pero creo que en el Imperio Azteca el Tlatoani siempre era hombre, ¿sí? Sí, Y por eso me atrevo a asegurar que más de 500 años de historia de México, Claudia Sheinbaum se ha convertido en la primera mujer presidenta y es historia. claro. La verdad, no hay que quitarle el mérito a quien lo tiene porque es un gran logro que una mujer en la historia de México tengamos a una mujer como presidenta, ¿no? Es eh, muy importante en nuestra historia y pues que logró este personaje llegar a la silla, ¿no? Presidencial. Como Sí. decía, como decía Pancho Villa, ¿no? Nada más para la foto.
Bueno, pues yo me despido con esto, Jessy, pues encantado, muchas gracias por haberme invitado a tu programa, la verdad se nos fue como agua y qué padre hablar de estos temas. Sí, pues la verdad te agradezco mucho, Mau, el haber aceptado la invitación. Y pues bueno, agradecerles a todos nuestros amigos que nos miran y nos escuchan a través de Pasión Digital FM. Que no se pierdan nuestro próximo programa. Esto fue todo por esta noche. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias por sintonizar Mujer de Virtud. Te esperamos en la siguiente emisión.